Yo estoy muy necesitado, e incluso el primero de los necesitados aquí está. Mire, soy un hombre muy necesitado y yo quiero que usted pueda eh, entrar en la presencia de Dios. Vamos a orar para empezar este tiempo de la predicación y, y vamos a glorificar al Señor en esta oración. Padre, gracias, porque sin usted no estaríamos hoy nuevamente aquí. Señor, reconozco que soy pecador, que soy un hombre muy débil, que necesito ser fortalecido por su Espíritu y por su palabra, que necesitamos, Señor, como grupo, como hermanos de la fe, como las personas que están, Señor, involucrándose en este proyecto de la predicación de la palabra de Dios, en donde queremos que sea su Espíritu Santo dando una voz de esperanza. Utilice, Señor, este barrio imperfecto. Sé que usted no ha terminado la obra, pero usted está trabajando en el asunto, Señor. Pasa por alto las limitaciones, Señor, de tu servidor, Señor, que se humilla delante de ti y reconoce que no es digno de estar haciendo esto que estoy haciendo, Señor, pero en tu favor y en tu misericordia, ruego, Señor, puedas utilizar, Señor, como un instrumento de paz y que asimismo tu palabra llene mi alma de gozo, de paz, de tranquilidad y de todas las bendiciones que tú tienes establecidas, Señor, para cada uno de nosotros, los que somos miembros del cuerpo de Cristo. Así invitamos a las personas para que puedan también venir a tus pies y reconciliarse contigo y tener una comunión en el Espíritu como una sola iglesia en Cristo, como hermanos de la fe en Cristo, hablando de los que somos tus discípulos, los cuales se conocen por el amor el uno por el otro. Gracias, Jesús, que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado poderosamente. Amén. Amén. Quiero dar gracias a Dios por esta maravillosa oportunidad donde podemos hoy nuevamente predicar la palabra del Señor. Hemos sido estorbados de la salud, pero eso no significa que nosotros no vamos a continuar con el llamado de servir al Señor. Quiero empezar a hacer una introducción acerca de un asunto que está afectándonos en la vida cotidiana. Si bien usted sabe que las afrentas, las calumnias, los pleitos y el chisme son armas que Satanás está utilizando con violencia contra la familia y contra la iglesia de Jesucristo para destruir, para deprimir, para hacer que las personas entren en una profunda depresión emocional. Quiero decirle que Satanás tiene sus tres objetivos, que es primeramente hurtar, matar y destruir, y de estos tres objetivos no se sale. El reino de las tinieblas está muy unido y ataca ferozmente a la familia, ataca a la iglesia de Jesucristo. Pero hoy queremos escuchar lo que Jesús dice acerca de nosotros, acerca de la familia, acerca de cada uno de nosotros. Jesús nos dejó un mandamiento, un nuevo mandamiento. Está en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, en el verso 34, dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, también os améis unos a otros. Esas palabras creo que ya la han escuchado, están muy familiarizados y pueden decir: sí, tenemos que amarnos, hay que hacerlo porque Jesús nos dio este mandamiento. Y el Señor está queriendo recordar hoy de que esto es algo de la voluntad del cielo, la voluntad de Dios para con nosotros. Pero lo dejamos hasta ahí nomás, como algo que escuchamos, que oímos por ahí. Pero hoy vamos a entrar un poco más
allá y ser un poco más profundo en este mandamiento que el Señor nos ha dejado, y vamos a poner en contraste las obras que están en contra de este mandamiento, que generalmente son las obras de la carne que están destruyendo a la iglesia y a la familia. El enemigo principal de este mandamiento es la rebelión, la desobediencia, el odio, la falta de perdón. Quiero decirte que esos son grupos de espíritus inmundos que están atacando hoy no solamente la familia, sino que la iglesia de Jesucristo está siendo atacada por divisiones, está siendo atacada por el orgullo y la altivez de ciertas personas, en donde se creen más sabios que Jesús, en donde creen que Jesús les ha dado carta de libertad para hacer como ellos quieren, para adoctrinar de una manera errónea a las personas e invalidando la persona del Espíritu Santo, porque son hombres de poca fe que no creen en las proezas y señales que Dios hace. Por tal razón no les interesa más que leer textos, interpretarlos de la manera que les corresponde o que mejor les favorezca, pero hay cosas que nos llevan a nuestros límites y pasamos de eso a lo espiritual. Y déjame decirte que Jesús fue un especialista en quitar todas las barreras y paradigmas mentales y todas esas reglas que nos limitaban. Jesús, ¿qué hizo? Quitó de nosotros la ignorancia y nos trajo a la verdad, que es la absoluta, que es la perfecta voluntad de Dios, en donde nosotros podemos crecer sanamente en la gracia y en la misericordia de Dios y en la fe del Señor Jesucristo. Dicho eso, hay un gran problema que está ocurriendo hoy en las familias. El principal problema que está ocurriendo dentro de las familias es la división entre los miembros, y déjame decirte que eso no es cosa fácil, no es algo que se puede solucionar con una sentada, una platicada, o déjame decirte con una conversación sincera y que eso pueda solucionarlo. Déjame decirte que hay palabras que fueron diseñadas por medio de la oscuridad y de la maldad, en donde entran al corazón de las personas y perturban la mentalidad de las gentes. Al final de todo esto, lo que Satanás busca hacer es adueñarse de tu corazón y de tus pensamientos para llevarte por un camino en donde parece que sigues a Dios, pero realmente estás en contra de lo que Dios establece. Quiero decir que para este mandamiento que Jesús establece, que nos amemos los unos a los otros, es algo que Jesús vino a revolucionar en esta generación, en donde había muchos doctores, en donde había muchos principales judíos y sacerdotes y gente que tenía la ley, que tenía mucho conocimiento acerca de la ley que Moisés les había escrito. La conocían a perfección, sabían cómo aplicarla, pero no entendían el corazón y la intención de Dios porque carecían del Espíritu. Ese es algo muy peligroso, en donde puede la persona incurrir por falta del conocimiento pleno de Jesucristo. Jesucristo vino a cumplir la ley, pero también enseñó a cómo agradar al Señor sin dejar de hacer lo otro, haciendo misericordia de los hermanos. Déjame decirte que los fariseos eran personas que tenían mucho conocimiento, que podían dejar con la boca cerrada a cualquiera, que tenían toda la ley. Verdaderamente les recriminó Jesús y les dijo: ustedes cierran las puertas del cielo, no entran ustedes mismos ni dejan entrar a nadie, porque eran las personas que tenían supuestamente la verdad, pero de una manera que la interpretaban intencionalmente de la forma más carnal y natural, no desde una intención espiritual. Jesús le vino a mostrar la esencia
de la palabra de Dios, que es para amor y para misericordia y restauración, cosas que las personas niegan a través de sus actos. Jesús les dijo: les dejo un mandamiento nuevo. Porque eran expertos en enseñar a la gente: siga este mandamiento. Entonces Jesús en su lenguaje les establece un nuevo mandamiento y les dice: ámense los unos a los otros. Que esto viene a sanar toda diferencia, todo pleito, toda situación de confrontaciones que se levantan en las familias. Déjame decirte que tú como persona has sentido que te han ofendido, te han dañado, que te han burlado tu paz, tu tranquilidad, tu personalidad, han calumniado tu vida, han deshonrado tu persona. Y quiero decirte que no guardes cosas de pecado en tu corazón en contra de otra persona, porque Jesús establece el mandamiento de amarnos los unos a los otros. Puedo entenderte. Jesús mismo fue el ejemplo en donde fue traicionado por alguien que estaba al lado de él, alguien que no creía en la eficacia, en su poder, en su gracia, en su esplendor de gloria. No pudo creer nunca, pero déjame decirte que Jesús amó hasta el final a Judas. Mira lo que dice. Estoy leyendo el texto que está en San Juan 13:34. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis los unos a los otros. Ok, esta parte que dice como yo. Ok, hay una condicionante. Ahí no solamente como nosotros los hombres hacemos, que nosotros amamos en nuestros labios para afuera, pero no de corazón. Dios dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mira lo que dice esta palabra. Como yo os he amado. ¿Cuál es el amor de Dios? El amor de Dios es un amor incondicional, es un amor fiel, un amor que no espera nada a cambio, sino que se da a sí mismo, que te busca, que se entrega. Quiero decirte que ese es el amor que nosotros tenemos que tener con nuestros semejantes. No es de que si nos agraden, no es de que si observamos que son buenas personas o son justas o personas fáciles de tener amistad con ellos. Mira, Jesús amó a todo pecador, cual condición fuera: ladrón, hechicero, prostituta, afeminado, cualquiera que sea su condición, Jesús amó. ¿Y sabes por qué Jesús se acercó más a los pecadores que a los justos, más a los enfermos que a los sanos? ¿Sabes por qué? Porque Jesús vino por el necesitado. Y esto es lo que los religiosos no han entendido, que critican más las cosas fáciles de juzgar, que es lo que se ve con el simple ojo. Pero Jesús fue más incisivo a la hora de juzgar, oiga bien, a la hora de exhortar, a la hora de corregir las cosas que estaban en el pensamiento y el corazón de las personas. ¿Sabes por qué? En muchas ocasiones Jesús les dijo: tengo tantas cosas que decir a vosotros. ¿Por qué dijo esa expresión a los fariseos? Se lo dijo porque conocía los pensamientos y las maquinaciones, y lo que querían era hacerle, tentarle para que Jesús se equivocara en una manera. Pero esto Jesús lo sabía, Jesús discernía sus pensamientos. Oye, ¿quién burla a Dios? ¿Quién puede pasarse listo con Dios? No existe nadie que venga a corregir a Dios. Y hay personas que osan de querer corregir a Dios o querer intrometerse y decir: así se sirve a Dios, así se hacen las cosas. Déjame decirte que la palabra de Dios no es para interpretación vana, carnal, de pensamiento egoísta, sino que lo hagamos en el Espíritu y con el corazón que Jesús tuvo siempre para con nosotros,
corazón compasivo y de misericordia y de amor. Diciéndote todas estas cosas, fácil es condenar lo que vemos a nuestros ojos, pero qué difícil es conocer lo que hay en el corazón de aquellas personas. Por esta razón te quiero decir, nunca juzgues antes de tiempo las cosas, deja que se manifieste lo que se ha de manifestar, y cuando esto pase, misericordia y amor ten con las personas, compasión. ¿Sabes por qué? Porque el único juez sobre todo es el Señor, y es un día que ya está establecido que Él juzgará a todos, a los buenos y a los malos, y nos dará el pago conforme a nuestras obras. Esto debes de grabarlo mucho en tu corazón, mételo a lo más profundo, a modo que nunca salga de tu vida. Tú no puedes juzgar a nadie. La Biblia dice en Mateo capítulo 7, en el verso 1, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Vamos a leer esa lectura también, pero quiero continuar acerca del amor, de la misericordia que Dios ha establecido para con nosotros. Dice que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Una forma de conocer quién es nacido de Dios es alguien que ama. Definitivamente, una persona que ama es una persona que entiende que ha nacido del Espíritu y que nació de parte de Dios. Por esta razón, yo quiero que tú entiendas que hay una forma en donde podemos demostrar quiénes somos en Jesús. Somos sus hijos, somos hijos de Dios si nosotros amamos a los demás. Déjame decirte que el amor es algo que mueve todas las cosas. Déjame decirte que nosotros podemos tener toda la ciencia, podemos tener muchos dones, muchos talentos, podemos tener tantas cosas de los cuales nosotros podemos alardear y decir: también profetizo, también tengo el don de lenguas, también tengo ciencia, revelaciones, tengo visiones, y empiezas a decir tantas cosas que tú puedes decir que tienes. Yo soy músico, soy adorador, soy predicador, etcétera, etcétera, etcétera. Puedan decir, pero quiero decir una cosa. ¿Sabes cuál es esta cosa? Que si no tenemos amor, no estamos en nada, no somos nada. ¿Sabes por qué? Porque el amor de Dios es lo que nos identifica que hemos nacido de Dios. Quiero seguir en esta parte de Mateo capítulo 7, en el verso 1, porque Jesús establece esta hermosa enseñanza acerca del amor, y también de que nosotros no podemos juzgar a las personas. Mira lo que dice en el capítulo 7 del libro, en el Evangelio de Mateo capítulo 7, dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que conjuzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Esta es la forma en donde Jesús nos dice: no juzgues a nadie, porque de esta manera que tú lo hagas, a ti te juzgarán los demás. Y dice: con el juicio que juzgáis serás juzgado. Nosotros los hombres hacemos juicios y hacemos cuanta situación de rencor, de odio, de pleito, y hacemos presión y hacemos escarnio de aquel que consideramos que se merece un castigo. Y déjame decirte que nosotros no fuimos llamados a esto, sino a tener misericordia y compasión de las personas. ¿Qué dice la Biblia? A la hora de que haya una falta, vamos a
estudiar lo que dice el libro de Gálatas capítulo 6. Mira lo que dice. Leamos Biblia, porque no creas que yo te estoy hablando por mi propia cuenta. Dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales. Le habla a los espirituales, no le está hablando a los carnales. Los carnales no tienen nada que hacer aquí. Los carnales, las personas carnales tienen que estar con la boca cerrada y únicamente aprender y dejar la carne, dejar las cosas de la carne y empezar a actuar conforme a la Escritura dice, con un corazón misericordioso. Mira cómo dice: si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ojo, atención, esto es a los espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Pero hoy en día, cuando miras una falta o consideras tú que es una falta, porque es fácil, tú andas una lista negra y andas por ahí viendo a las personas y dices: esta persona es así, esta es así, esta es así, y te encargas de andar poniéndole etiqueta a todas las personas. Pero déjame decirte, ¿qué pasará cuando vengan sobre ti y todo gesto a que tú les pusiste una etiqueta y te pongan una etiqueta a ti? ¿Cómo sentirá tu corazón? ¿Cómo te vas a sentir? Porque tú estás aprobando este tipo de acciones. Tú no puedes quejarte de lo que hagan contigo los demás. Por esta razón, nosotros tenemos que tener en cuenta que la palabra de Dios es limpia. La palabra de Dios nos lleva a condenación a las personas solo porque no están a nuestra manera de que deben de ser las personas, a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de creer y de ver las cosas. Déjame decirte que la palabra un día nos condenará y nos juzgará, pero por cada uno de nosotros, no porque otro te lo impone. La condenación es esta: que nosotros rehusemos creer en el Hijo de Dios, y entonces la palabra del Señor nos va a juzgar. Pero eso es personal, no es alguien que por ahí se levanta y dice: te condeno porque la Biblia lo dice, te voy a condenar. ¿Sabes por qué no puedes hacer eso? Porque dame una explicación. ¿Qué pasó con el ladrón de la cruz? Óyeme, cualquiera puede decir: estaba ahí porque era un malhechor, era un hombre de violencia, un hombre que no se podía tener fiabilidad y creer en su honestidad porque era malhechor. Y puedes ver que indicaba que era condenable y desechado todo lo malo que él hacía. Pero déjame decirte que no pudieron los religiosos entender que la fe y la gracia tocó a uno de los ladrones y fue salvo por esa gracia y por esa fe que mostró en el Hijo de Dios, confesándolo a Jesucristo como el Señor y Salvador. Pero en contexto quiero que entiendas que no puedes tú utilizar la Biblia para condenar a nadie. No puedes decir: no, pero la Biblia dice esto y yo lo tengo que decir. Sí, la Biblia dice eso. Por ejemplo, dice la lista negra, digamos: ningún idólatra, ningún hechicero, ningún fornicario, ningún borracho, ningún afeminado, y sigue la lista negra, heredará el reino de los cielos, dice. La Biblia lo dice, es claro que lo dice, pero eso no significa que tú vengas y le digas: tú ya te vas para el infierno porque tú eres esto. La palabra de Dios enseña que en verdad eso ocurrirá si la persona no desiste en corregir su vida y en rendirse ante los pies de Cristo y venir a la gracia perdonadora del Señor. Eso sí puede, eso sí va a ocurrir, pero a ti Dios no te ha dicho: ve y córtale la oreja a todo el que tú te encuentres por el camino. Tú no puedes estar peleando con las personas porque te vas a desgastar. Tu salud, tu mente, tu paz ya no será la misma. Por tal razón, la palabra es limpia. La palabra se pone, se sirve a la mesa, se da allí, y el que es hijo se sentará a la mesa y comerá y disfrutará y va a tener
un encuentro con Jesús a través del Espíritu y de la palabra, pero la palabra no la podemos utilizar como un arma para golpear. Recuerda que las palabras de los hombres son como golpes de espada y el Señor nos ha enviado a restaurar con espíritu de mansedumbre, porque esa es la función de los maestros, esa es la función de los predicadores, la función de los servidores de Cristo. Restauren las almas, dejen de pelearse por amor al Señor. Hagan caso al mandamiento, ámense los unos a los otros, dejen de ponerse etiquetas los unos a los otros, dejen de estar peleando entre sí. El pueblo de Dios tiene que unirse. Partamos el pan a la mesa, que esta es la comunión que Cristo nos enseñó en la Santa Cena, en la última cena del Señor, en la cena que Él nos dijo: coman, este es mi cuerpo, beban, este es mi vino. Eso es comunión. Dios quiere que seamos parte de la iglesia de Jesucristo, de la iglesia que ama en verdad, no de labios para afuera, porque tú puedes tener una opinión de una persona, pero tú, para que no peques, considérate como esa persona, considérate a ti mismo y con misericordia ora al Señor para la restauración. Si hay alguna situación que esa persona esté mal, pero tú no te pongas en una situación como que tú eres un juez, porque recuerda que tú eres semejante. Tú no puedes hacer acepción de personas, tú no puedes condenar por un lado y justificar por el otro. Eso no es así, no funciona así la justicia. Acuérdate que en caso que tengamos justicia, es inmundicia para Dios, es trapo de inmundicia la justicia de los hombres delante de Dios. Esta palabra no es muy bien recibida en las iglesias, déjame decirte, porque lo primero que saben decir: pues ese hermano es un mundano, uno que se mete el mundo por sus ojos y aprueba todos los pecados y es enemigo de Dios y es falso porque predica esas cosas, porque Dios no está con él. Déjame decirte que la Biblia no nos llama a pleito. La Biblia dice que Dios nos ha llamado a paz. Y escucha bien lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 12:14: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos. Hermano, si tú no tienes paz con alguien, mire, trata de reconciliarte pronto, porque Cristo te encuentra en esa situación, hermano. No pienses que tú vas a ir al cielo con Cristo. No pienses que si tú odias, si tú no quieres a un hermano que lo ves aquí, ¿cómo vas a ir de hipócrita delante de Dios? Señor, te amo, te alabo, tú eres bueno, pero el Señor te dice que ames a tus semejantes. Él te dejó un mandamiento. ¿Por qué no hacen caso a este mandamiento que el Señor nos ha dejado de amarnos los unos a los otros? ¿Cuál es la razón por la cual rechazan el amar al prójimo? Es que entiende, así como Él nos amó, así tenemos que amar. Jesús te amó a ti en el adulterio, Jesús te amó a ti en la fornicación, te amó en tu borrachera, en cualquier situación de pecado. Él te amó. ¿Sabes por qué? Porque Él puede restaurar esas cosas que son de la carne. Eso se puede cambiar, eso se puede quitar a través del poder de Dios y de su palabra. Él lo puede transformar. Pero ¿sabe qué cosa es difícil y qué cosa es más complicado? Cuando tu corazón le pertenece a la riqueza, al dinero, es muy difícil que dejes entrar a Dios. Por tal razón Dios dijo, es más fácil hacer pasar a un rico que... es más fácil hacer pasar a un camello por el ojo de una aguja que a un rico al reino de los cielos, porque el corazón está amando más otra cosa que a Dios. Y déjame decirte que así los religiosos aman más esto, pero lo aman de una manera equivocada. Creen que sirven a Dios, andan juzgando por ahí, dañando, lastimando, cuando la palabra de Dios es limpia. La palabra de Dios es agua que refresca el alma.
que renueva nuestro ser. No comprendo cuál es la ideología de esas personas que agarran un micrófono y un púlpito y empiezan a lastimar los corazones de las personas, empiezan a pelear con todas las otras personas, consideran que su iglesia es la única que va al cielo y que todos los demás son unos hijos del diablo. Quiero decirte que Jesús no es esto. Jesús vino a enseñarnos la verdad y vino a confrontarnos con la verdad para rendirnos delante de Él y amar al Señor y poder reconciliarnos con Dios de una manera misericordiosa y compasiva. Jesús no le dijo a Pedro: eres un hombre inmundo, yo estoy en tu barca, pero tú eres incrédulo. Jesús no le dijo nada a Pedro. Pedro mismo le dijo: oye, apártate de mí, que soy hombre pecador, soy un hombre inmundo. Así decimos los hombres, y ciertamente estamos en pecados y en inmundicia, decimos la verdad, pero mira el amor de Jesús. Le dijo: Pedro, a ti te digo que te haré pescador de hombres. ¿Tú le vas a decir al homosexual eso? ¿Tú le irás a decir al borracho, al antisocial pandillero o a lo que tú quieras decir, al delincuente, al brujo, al hechicero? ¿Tú le vas a decir eso? ¿Tendrás la autoridad para irle a decir? Déjame decirte que Jesús tuvo ese amor y esa compasión y rompió los esquemas y trajo hombres sencillos y humildes para bendecirles. Déjame decirte que Jesús no andaba viendo si esta persona calificaba para el ojo de los demás. Jesús amó y dio la oportunidad y restauró a las almas. Este es el mensaje de Jesús para nosotros. Utiliza la verdad para restaurar las almas y no la utilices como pretexto para imponer y manipular tus pensamientos y tus ideas en otros. No puedes dejar, hermano, que predicas que tú te vas a parar al altar y que Satanás te utilice para bofetear en la cara a aquellos débiles. Dice la palabra de Dios que con mansedumbre, espíritu de mansedumbre y con mucha misericordia, restáurales. Entonces, verdaderamente demostramos qué inmaduros hay, qué inmaduros son los que, creyendo que con esta Biblia, abofeteando y lastimando a las personas, creen que sirven a Dios. Eso es ser ingenuo y no tener conocimiento de la doctrina del Señor Jesucristo. Cosa diferente en que es los que están por el otro lado, los que son liberales, que permiten todos los pecados y que todo está bien porque sus ojos están puestos en lo material, están puestos en el dinero, le permiten el pecado a todas las personas. Déjame decirte que la palabra de Dios es limpia y la palabra de Dios va a sanar y a restaurar de una manera justa y una manera de que Dios establece. Dios es el que va a cambiar las personas, Dios va a transformar las personas. Esto no es el hombre, esto no somos nosotros con nuestros gritos, esto es Dios quien lo hará. Mira lo que sigue diciendo. Sobrellevad, dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Si tú quieres exhortar, hermano, tú vas a hacer, a ti también te va a salir tu pecado a luz, tu falta, como tú lo quieras llamar, porque tú no pretendas que tú eres una persona pea, que todo está bien en tu vida. Gloria a Dios por los que nos esforzamos por hacer las cosas bien, pero alguna situación puede hacer de que todavía estamos siendo moldeados, puede hacer que nuestro carácter, puede hacer de que alguna palabra que nos haya debilitado y nos haya hecho caer en debilidad. Pero quiero decirte que en todo esto Dios lo que busca son personas que le adoren con un corazón sincero y humilde y que busquen con un corazón generoso el rostro de Dios y que no anden haciéndole daño al cuerpo de Cristo. Porque dice: considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Las personas que más rápido se levantan a señalar y a condenar, pronto van a caer.
y van a ser sorprendidos en alguna falta porque abren su boca y juzgan a otros, mas no saben de que con ese juicio y con esas varas que midió será medido otra vez. Y mira lo que dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros. O sea, vengan y ayuden a llevar la carga de su hermano. En esto tú vas a ayudar. Si alguien te cuenta una situación de su vida, tú no puedes venir y traicionar esa confianza y empezar a hablar en tu carne para hacerle daño a esa persona. Si te han confiado algo, es para que tú gimas y lleves esa carga de una manera que la Biblia lo establece, para que tú pidas y ruegues al Señor para que esta persona pueda hacer la voluntad de Dios en su vida y que renuncie a hacer sus propios designios de su corazón, sus propias intenciones, sus propios deseos, sino que se rinda y mengue ante la presencia de Dios y que sea Dios haciendo en su vida. No para otra cosa. Pero ¿qué es lo que está pasando? Se está haciendo que las personas entren en más disensiones, pleitos y contienda, y eso no beneficia a nada más y a nadie, sino que al diablo estamos beneficiando con ese tipo de acciones. Por eso la palabra nos exhorta a amarnos los unos a los otros, e incluso Jesús dijo: no solo ámense entre ustedes, sino también amen a sus enemigos. Y esa es la parte que nos cuesta, la parte difícil. Hay que amar a los enemigos de la fe, aquellos que vienen a cercenar los miembros del cuerpo de Cristo, que generan división, controversias, pleitos entre unos y otros. Déjame decirte que esas personas tienen que arrepentirse y nacer de nuevo, porque el Señor no está agradado con este tipo de acciones. Dios quiere que nosotros nos amemos y nos restauremos con la misericordia, que lo dice la Escritura. Dice: sobrelleven esas cargas los unos con los otros y cumplan así la ley de Cristo. La ley de Cristo es que mantengamos el amor por los demás, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Hermano, no podemos creernos como que ya somos los que vamos a decirle qué hacer en la vida de los demás. No, mira, ¿sabes qué? Con misericordia y con humildad, cuando alguien te busque, ¿sabes qué? Dile: hermano, ven, vamos a orar a la presencia de Dios y vamos a pedirle al Señor sabiduría y que nos dé su consejo y cuál es su voluntad, y que Él pueda hacer la obra y que Él pueda ayudarte en esta situación tuya. Pero ¿sabe qué pasa? Viene alguien y te pregunta, y lo primero que vamos a hacer es: tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, y empiezas a hablar. Déjame decirte: calla y ve a lo secreto, y ahí encontrarás sabiduría. Calla, porque hasta el necio, cuando calla, es contado por sabio. Hay muchas personas que se atreven a andar diciendo: vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, vas a hacer aquí, vas a ser expertos en arreglarle la vida a los demás. Pero déjame decirte que sus vidas son un fracaso. No guardan testimonio ni en la personalidad más básica del ser humano. No guardan ni siquiera testimonio de quiénes son, porque el mejor mensaje que nosotros vamos a predicar es lo que nosotros decimos con nuestros hechos, lo que nosotros decimos con cada acto que nosotros hacemos. Fácil es estar metiéndose en la vida y juzgando. Y déjame decirte que si a ti te ha pasado, no te enfermes tu corazón. Jesús dice: ámales. Ámales. Y si se volvieron tus enemigos, también te dijo: ama a tu enemigo. No te dañes tu corazón. No permitas que estas personas que tienen amargura, que están frustrados en la vida, que no han logrado nada, están intentando dañar y hacerte infeliz a ti. Déjame decirte que este es un mal que está ocurriendo en las familias. Esto ocurre en todo el mundo. Esto es común. Esto ya se ha propagado. Pero déjame decirte que en el reino de Dios esto no es bien visto. Esto no es parte de la naturaleza del Señor. Las disensiones, los pleitos, eso no proviene de Dios. Eso es del enemigo.
Y déjame decirte que esto hacían los fariseos: controversia, tentaban a Jesús, buscaban encontrarle alguna falta, hacían cosas tramposas. Alguna vez le preguntaron, pero ¿qué es lícito? Le pagamos los impuestos al César. Y Jesús le dijo: mira, esta moneda, ¿de quién es la cara? Del César. Pues dale a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En otra ocasión le dijeron: pero nosotros tenemos padre, nosotros no somos hijos de fornicación. Buscaban tentarle, airarle, buscaban la manera de, con trampas y astucia, hacer que Jesús fallara. Pero sabe que Jesús conocía las intenciones de su corazón. Así es todo aquel que es nacido de Dios. Conoce las intenciones del corazón, porque el Espíritu le revela que con qué intención y con qué corazón vienen las personas a hacerte daño. Y de esta manera el Espíritu te aconseja para que tú no peques con las personas que se levantan en contra tuya. Si tú estás edificando tu vida y estás en una área que a lo mejor sí te hace falta y que solo Dios te puede ayudar, déjame decirte que ten fe que Dios te va a ayudar y te va a sacar adelante. Pero tú no pongas la mirada en los hombres, porque los hombres lo único que intentan hacer es juzgarte, señalarte, pisotearte, tirarte al suelo. Pero déjame decirte que Jesús, con sus brazos bien extendidos, te dice: hijo, levántate que yo te ayudo, esfuérzate y sé valiente. Continúa hacia la meta final, donde está el galardón y la corona de la vida eterna. Esta es palabra del Señor. Con esto no quiero herir sentimientos, no quiero herir a personas, solamente quiero decir que la palabra de Dios es limpia y no podemos entrar en disensiones y en pleitos, porque eso es de niños. Aquí estamos en la fe de Jesús, que es amor y misericordia a los demás. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Oiga bien, mejor en vez de estar juzgando a otro o poniendo a prueba a otro, póngase sus propias obras. Pregúntese si lo que usted hace es justo, si lo que le da a Dios es calidad de tiempo, si lo que le está dando al Señor en la forma de servir es algo que está bien. Sométase a prueba usted mismo sus propios actos. Deje a las personas que ellos puedan encontrarse con Jesús. Y si usted tiene una forma de ayudar a alguien a acercarse a Jesús, hable pero palabra de Dios, pero no la hable desde un corazón y una perspectiva manipuladora. Usted solamente hable la verdad y manténgase en ella. Coma la verdad, viva la verdad, disfrútela, porque esta verdad nos hace total y verdaderamente libres. No seamos personas con el oído cerrado. Escuchemos el consejo, aprendamos a agachar la cabeza y a reconocer cuando nos equivocamos. Aprendamos a humillarnos ante la presencia de Dios, pero tampoco usted acepte palabras que vienen con una intención de menosprecio, de insulto y de agravio. Para esas palabras, tu oído, hermano, ponlo más en las cosas de Dios, porque es primero obedecer el cielo que obedecer los hombres, porque el hombre, tú no sabes las intenciones con las cuales habla, pero Dios sí los pesa los corazones. Pero tú mantente limpio y no levantes tu mano contra alguien, sino que ámale, restáurale y llévale la carga. Mire lo que sigue diciendo. Y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Si tú te sometiste a esa prueba, tú puedes decir: pues en esto estoy glorificando a Dios, pero hasta ahí nomás. Pero tú no puedes venir glorificarte con respecto a los demás, como aquel fariseo que le pasó: no, yo no soy como este publicano, pecador, que yo sí diezmo, yo sí ofrendo, yo doy limosna, y etcétera, etcétera. Empezó a justificarse solito. Pues tú puedes hacerlo por ti mismo. Tú puedes decir: estoy en santidad, estoy en paz con todas las personas, estoy leyendo la palabra, estoy orando. Puedes motivarte, puedes decir: Dios está haciendo cosas en mí, Dios está obrando en mi vida, pero hasta ahí. Pero tú no puedes creerte superior a los demás. Cuando la Biblia te dice: consideras más bien a tu hermano, a tu prójimo, como superior a ti, no lo veas por encima de tu hombro. Totalmente equivocados están las personas que
se elevaron con altivez y orgullo, Dios quiere llevarte a un estado de humildad y de mansedumbre y de amor los unos por los otros. Quiero seguir predicando esta palabra. Aleluya. Mira lo que dice esta otra parte. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, el del Espíritu segará vida eterna. Cada uno siembra lo que ha de cosechar. Por esta razón, detengamos de todo pleito en las casas, en las familias. Empecemos a amarnos, empecemos a sembrar amor, misericordia, compasión. Ayudemos a las demás personas, tengamos empatía por los demás, tengamos piedad, misericordia. Jesús no quiere que tú hagas tanto sacrificio, Dios quiere que ames de corazón. Eso es lo que Él busca. Y nosotros vamos a dar cuenta de lo que haremos. Entiende que yo daré cuenta de lo que haga, tú darás cuenta de lo que tú hagas. No otra persona vendrá a dar cuenta por lo que yo he hecho, por lo que yo haga. No es tu caso, no es tu problema. Este es asunto que Dios y mi persona lo estamos tratando. Por tal razón, no te tomes muy personal las cosas ajenas, sino, ¿sabes qué? Con un corazón de amor y de misericordia, lleva la carga de otro. No te pongas en esa situación, pero tú no estás bien, pero tú ya no oras, pero tú ya no lees la Biblia, pero tú ya no ayunas, pero tú no te congregas como antes, pero tú, etcétera, 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 cualquier cosa. Déjame decirte que utiliza las palabras para darle aliento a las personas, para darle aliciente a su corazón. Restaura su corazón. Déjame decirte que fácil es juzgar según el ojo, pero ¿quién conoce la intención del corazón? Por tal razón aquel día habrán sorpresa. Déjame decirte que Jesús es especialista en traer de lo vil y de lo menospreciado de este mundo para avergonzar los sabios y los entendidos. ¿Sabes por qué? Porque ahí hay personas que son más auténticas y más sinceras, reflejan lo que son y lo que llevan, que dentro de estas iglesias en donde solamente nos arropamos con ropa supuestamente de santidad y de pudor, pero que nos escudamos en esto, mire, pero que negamos la eficacia de la palabra. ¿Por qué te digo estas cosas? Es porque no nos engañemos. No podemos engañarnos. Lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar. Si nosotros sembramos el juzgar, el odiar, el dividir, el hacer confrontaciones, eso es lo que vas a sembrar. Tarde o temprano eso vendrá sobre tu vida. Pero si tú siembras amor, misericordia, compasión, ayudas al prójimo, sobrellevas la carga, déjame decirte que tendrás amigos para ti, para cuando sea tu momento de necesidad, en tu momento de aflicción, habrá alguien que te dé la mano, una palabra de restauración, una palabra de consolación. Por esta razón te animo a que tú te encargues de poder poner tus propias obras en prueba delante de Dios, pero tú no lleves la vida ajena. Cuida tu viña, esfuérzate por ti. No estés siendo el instrumento de Satanás para seguir creando caos, división y pleito. Dedica tu vida a santificarte, a buscar la paz con los demás, porque esto hará que tú veas a Dios, hará que tú te puedas acercar al Señor, que tú puedas ver al Señor. Quiero terminar esta palabra. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayemos. No te canses, sigue haciéndole el bien, sigue haciendo el bien, sigamos haciendo el bien. No nos preocupemos por lo que dirán o por las personas que esta no me cae muy bien o esta no es tan agradable. Déjame decirte que hay que hacer el bien. Amemos a la persona,
Amémoslas como son. Si son unas personas que para ti son pecadoras, ama a esa persona, pero repruébale su pecado. ¿Y de qué manera tú vas a amar a esa persona? Pero mira, Jesús cuando se encontró al endemoniado gadareno, Jesús se compadeció de la persona, pero ¿qué dice más adelante? Y reprendió y echó fuera a esos espíritus inmundos. Esa es la actitud correcta de un servidor, de un siervo de Dios, que sabe que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Tú tienes que amar a esa persona, que esa persona está atada, que está endemoniada, que está cegada por los malos espíritus, por los demonios que están operando en su vida. Pero tú tienes que ser misericordioso con su persona y con la autoridad de Cristo. Puedes reprender toda obra de las tinieblas, porque mira qué fácil es decir: este alcohólico, este pecador, esta mujer adúltera, este mentiroso o este ladrón, y tú ya lo condenas. Déjame decirte, es una persona atada, es un ser humano, es una persona que así como tú puede ser rescatada. Tú no te olvides de que Dios también te perdonó, que Dios te restauró, te dio la oportunidad. No le cierres la puerta a tu prójimo. Ámale, ora por él, dile al Señor, libértalo, reprende el espíritu inmundo con la palabra. Dice la palabra de Dios, exprésale la palabra, que Dios ha venido a salvar lo que se ha perdido. Dios ha venido por pecadores, no por justos. Pronuncia la palabra. Si no te gusta que yo diga, declárala, porque eso solo es un verbo. Declarar es un verbo, es expresar, es decir. Pues te lo voy a decir como te guste. Di la palabra de Dios, léele, predícale de la forma que tú me entiendas, pero la palabra para que Dios restaure esa alma, para que Dios ataque la parte espiritual maligna y la deseche, pero con poder y con autoridad. No podemos estar estereotipando a las personas y poniéndoles etiquetas como que estos son. Déjame decirte que aquel llamado Saulo de Tarso fue transformado por el Señor y dejó de ser un perseguidor de la iglesia y se convirtió en el apóstol a los gentiles por voluntad del Señor Jesucristo y del Padre de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Quiero decirte, hermano, no encierres tu mente en un pequeño hueco. Hermano, expande tu visión, entiende lo que Dios está hablando y lo que Dios quiere que nosotros hagamos como iglesia de Jesucristo, que amemos a las personas, que las restauremos, que las edifiquemos. ¿Por qué te traigo esta palabra? Porque escucho un mensaje que nosotros somos la iglesia de Dios, que los otros creen en esto y en lo otro, pero ¿qué has hecho tú para que la verdad de Cristo llegue a ese corazón y lo saque del error? Lo único que sabes hacer es decirle que son unos hijos del diablo y que el infierno les espera. Eso no es evangelismo. Eso es ser legalista. Eso es ser una persona llena de hipocresía. Así como Jesús te dio la oportunidad de salvación y de gracia, así de gracia imparte la palabra de restauración y de gracia sobre los demás. No eres juez, entiéndelo. Somos pecadores. Dice la Biblia, todo hombre es mentiroso. Por tal razón, no hablemos con nuestras propias palabras, hablemos lo que la Escritura dice, lo que la palabra de Dios establece. Dios quiere restaurar desde el interior a las personas, a las familias. Dios no quiere ver una iglesia dividida, Dios no quiere ver una casa dividida. ¿Sabes por qué? Porque esa casa cae, porque no puede prevalecer ningún reino dividido, porque cae. Más verdaderamente el reino de Dios está unido, la iglesia de Jesucristo está unido por todos los miembros, está perfectamente unida en el amor de Dios y en la santidad del Señor y su paz, en su gracia y en su favor. Esto es la verdadera unidad de la iglesia de Cristo, comunión de Dios entre nosotros. Y mira lo que dice. Así que
Según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Hagamos el bien. No estemos por ahí haciendo pleitesía, problema. No, hagamos misericordia, hagamos piedad. Que sea el Señor haciendo la obra. Gracias. Yo creo que ya mejoró, ¿verdad? Voy a orar, voy a darle gloria al Señor por este espacio de predicar esta palabra con el único y la única intención y deseo desde mi corazón es que aprendamos a amarnos los unos a los otros. Creo que Dios es el que va a hacer la obra. La palabra fue predicada. Es tu decisión si la desechas, si la ignoras, pero hoy es un tiempo aceptable para que tú puedas recibir al Señor y puedas guardar esta palabra y ponerla por obra, porque al final lo que importa es que tú hagas lo que la palabra de Dios establece y no conforme a tu imaginación y tu mente quieras hacer para ayudar a Dios. Déjame decirte que el Señor estableció su palabra y su palabra por sí misma hace el efecto de lo que tiene que hacer. Quiero que tú entiendas que el deseo de mi corazón es agradar al Señor y que podamos tener paz entre los hermanos, entre la familia, y que la iglesia de Jesucristo deje de dar mal testimonio, porque da vergüenza cómo se pelean los predicadores, que uno es más sabio que el otro, que uno tiene más estudio que el otro pues tiene más poder y etcétera. No, hermano, esto no agrada al Señor, esto no es de Dios. Dios quiere un pueblo diferente, celoso de buenas obras, y un pueblo que busque la paz y que busque la santidad en Jesús, en su palabra, porque sin esto no podemos ver al Señor. Que sea el Señor, que Dios nos ayude. Todos tenemos falencias, debilidades, áreas donde Dios todavía está obrando. ¿Sabes por qué? Estamos en este cuerpo de pecado. Jesús puso bien alta la exigencia. Las personas creen que la gracia es algo así nomás. No. Jesús le dijo: cualquiera de vosotros que haya codiciado a una mujer ajena en su pensamiento, le cuenta por adulterio, porque lo hizo en su corazón, aunque no consumó. Imagínate cómo es. Observa bien cómo es esto. No podemos nosotros pretender de que yo sí estoy limpio, pero si tú andas viendo mujeres y lo haces de una mala manera, cae esta palabra. Y déjame decirte que eso aplica para la mujer también. Y a todos nos cae esta palabra. Es así de exigente esta palabra, para que no hagamos libertinaje de la gracia. Porque fácil es decirle el borracho, pero cuando tú tienes odio en tu corazón contra tu prójimo, es un pecado terrible. Imagínate que Jesús les recriminó más a los fariseos, que según sus obras estaban impecables, pero el pecado que estaba en su corazón, ese Jesús no lo soportó. Porque ¿sabes qué? Aunque Zaqueo era usurero, ladrón, que defraudó, pero Zaqueo tuvo un corazón diferente. Fue sincero, fue humilde ante Jesús. Esa mirada ante Jesús lo cambió todo. Y estos ciegos, porque no puedo decir otra palabra, miraban las obras que Jesús estaba haciendo, pero eran ciegos porque no las entendían. Mas Zaqueo, aunque era malhechor, pecador, pudo encontrar la gracia. Por esta razón, Jesús se acercó a los pecadores, comía con ellos,
Dijo, yo vine por los pecadores, no por los justos. Yo vine por los enfermos y no por los sanos. Eso es algo que tú tienes que entender, que el corazón es muy importante. De nada sirve que prediquemos la palabra de Dios si nuestro corazón está podrido. De nada sirve que nos revistamos como santidad si nuestro corazón es perverso y es malo. No podemos nosotros pretender que somos los grandes siervos de Dios cuando nuestro corazón anda en pleito con todos. Tenemos que tener paz. Tenemos que mostrar la paz de Jesús y demostrar el amor de Jesús.